En Ecuador ya manda el pueblo ecuatoriano, no mandan las oligarquías de siempre. Ha habido un cambio drástico en las relaciones de poder, como lo ha habido en Venezuela. ¿Cuál es el desafío? Que a nivel internacional todavía el capital, existe el imperio del capital, y ese imperio del capital trata de aplastar a los espacios donde ya mandan los seres humanos, los ciudadanos, no el dinero. Entonces es una lucha muy dura, pero esa es la clave, que en Ecuador, como en Venezuela, como en Bolivia, etcétera, manda el pueblo ecuatoriano, la soberanía popular, no la soberanía del capital. El pueblo ecuatoriano tiene claro, en esta segunda etapa, en esta revolución, la primera etapa fue muy política, cambio en esas relaciones de poder. Las elecciones de febrero de 17 han demostrado que hay ese cambio. Los poderes fácticos fueron contundentemente derrotados, empezando por el poder mediático, que es una de las tantas extensiones del imperio del capital, dicho sea de paso, como la entelequia del mercado. Ahora viene la otra parte, sobre todo enfatizar eficiencia. Esto lo resumió muy bien un gran economista, que era un tipo muy inteligente, no era de izquierda, pero sí era un crítico al sistema capitalista. Inventó la macroeconomía, la intervención del Estado, etcétera, la teoría keynesiana, me refiero a John Maynard Keynes. Él decía, el principal dilema político de la humanidad es combinar eficiencia con justicia social y libertad. No debemos olvidar ninguna de estas tres cosas. No hay mejor manera de llegar a la libertad en nuestra América tan desigual que con justicia social, ¿no? Pero también hay que cuidar las libertades individuales y nunca hay que olvidar la eficiencia, porque con mayor eficiencia se logra esa mayor justicia y esa mayor libertad también. Usted no puede negar una realidad como la del mercado, pero otra cosa es el mercado dominando a las sociedades y otra cosa distinta es sociedades dominando al mercado. Es decir, busquemos sociedades con mercado, no sociedades de mercado, donde la propia sociedad, vida, personas se convierten en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Y ese es el problema del mundo actual. El mundo actual no lo dominan los seres humanos, los ciudadanos. Mire lo que pasa en Europa, todo en función del capital, como pasó en América Latina. Lo domina el capital y una de sus extensiones, que es el mercado. Hay otras extensiones del imperio del capital, como el poder mediático, que sirve para defender el status quo. Entonces, hay que dominar al mercado. Hay que dominar el capital privado, no nos engañemos. ¿Qué pasa con la CAN? Vamos todos al Mercosur, habrá una asociación CAN-Mercosur. Todos debemos ir a UNASUR, que es la integración integral. No solo se limita al plano económico, que es importante, el comercio, el mercado es importante, el intercambio, pero para beneficio de nuestros pueblos, no el mercado como fin en sí mismo, y al decir el mercado es el mejor asignador de recursos, lo que está haciendo es legitimando la ley de la selva y que los más ricos sean más ricos y los más pobres, ¿no? El mercado en función de los objetivos sociales. Deben converger la CAN y Mercosur, eso se ha hablado, ahora es fácil decirlo, es complicado ejecutarlo hacia UNASUR, que va más allá del plano comercial. Se trata de integración energética, integración financiera, políticas comunes, políticas de seguridad social, políticas laborales. Competir entre países es un absurdo. Debemos colaborar entre países, más aún entre países hermanos como los de Sudamérica y Latinoamérica. ¿Quién es la oposición a Rafael Correa? Con un triunfo como el que usted obtuvo, con una legitimidad que le acompaña, con una mayoría en la Asamblea Nacional. Cuidado, nos dormimos sobre los laureles, el peor error que podemos cometer. Ahí están esos poderes fácticos acechando y el primer error que cometamos nos saltan encima. Ahí está ese poder mediático tremendamente debilitado por su falta de credibilidad, por sus propios errores, pero existe y algún rato se pueden inventar una mentira creíble. Ahí están esos grupos económicos, ahí están esos grupos internacionales y eso es lo que también estamos posicionando en Ecuador. Sí, a nivel nacional, como aquí en Venezuela, se han logrado grandes avances para cambiar las relaciones de poder. Pero es como el cuento de que uno peleó con el de soporte en la escuela y le trae el hermano mayor, ¿no? Al de secundaria, después de que uno se dio golpes en primaria. Entonces ya el poder mediático nacional está prácticamente derrotado, no irreversiblemente derrotado, muy debilitado. El día en que se estaba discutiendo la ley de comunicación, 55 diarios colombianos publicaron un editorial contra esa ley de comunicación discutiéndose en Ecuador. Y después nos enteramos que 5 días antes había ido el representante de la Asociación de Periódicos del Ecuador, una fundación que se crearon ellos mismos para defender sus intereses, a pedir ayuda a Colombia. Y así en todos los sentidos, ¿no? Tenemos a nivel internacional pues linchamiento mediático día a día, boicot económico, todas estas calificadoras de riesgo que dicen que no inviertan en Ecuador para ver si quiebra el modelo. O sea, nos volvimos peligrosos. Un modelo alternativo que triunfe, no puede suceder. Se dice que este periodo de, digamos, de estabilidad o de luna de miel podría venirse más convulso cuando empiece a metérsele mano a la extracción minera, al desarrollo minero, un tema, digamos, que genera mucha polémica dentro de la izquierda. ¿Cómo es esa perspectiva, digamos, el tema indígena minero que generó no caiga en la trampa que nos pone el poder mediático.
ellos son los que exacerban esas discusiones. Si no veamos el resultado de las elecciones, esas posiciones extremas, no a la minería, no al petróleo, digan los pajaritos, podemos morirse los seres humanos, como que si el ser humano no es parte de la naturaleza, es decir, un error garrafal someter los derechos humanos a los derechos de la naturaleza, además que es un falso dilema, porque el ser humano es parte de la naturaleza y la pobreza atenta contra la naturaleza. El mayor problema para la selva amazónica no es el petróleo, que no se engaña a América Latina, es la extensión de la oferta de la frontera agrícola y pecuaria, porque la gente no tiene tierra, va tal y siembra cualquier cosa para subsistir. Y para evitar eso no se puede prohibir, hay que dar alternativas de ingreso, mejoras en condiciones de vida, etcétera. Bueno, esas posiciones extremas sacaron 3% del voto. El pueblo ecuatoriano está con nosotros, pero como no tienen otro recurso para tratar de desestabilizar al gobierno, los medios de comunicación dan amplia cabida a estos grupos extremos que pierden, que no representan a nadie. Y usted sabe cuánto le interesa a los medios capitalistas y mercantilistas, los indígenas. Ahora están en primera página, pero es para hacerle daño al gobierno, no por convicción. No se engañe, realmente no hay problema político. El problema es que están utilizando a esa gente para tratar de hacer daño al gobierno. La única oportunidad que tiene América Latina para desarrollarse soberanamente, sin tener que someterse a la explotación a la que se sometieron ciertos países del sudeste asiático, explotación laboral, de sus recursos, etcétera, es gracias a sus recursos naturales no renovables. Y la ingenuidad y responsabilidad de cierta izquierda pretende que abandonemos esa oportunidad. Eso es suicida. ¿Usted sabe lo que le pasaría a Venezuela si se cierra el petróleo? A Bolivia, que tiene un presidente indígena, si debe producir gas, minerales, petróleo, ¿sabe lo que sucedería? Colapsa, y la pobreza se generalizaría, una locura. Entonces, superar la economía extractivista no es el absurdo de dejar de aprovechar nuestros recursos naturales, es aprovecharlos con la máxima responsabilidad ambiental y social y movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. Hemos perdido grandes integracionistas como Hugo Chávez, claro, está Nicolás, que es un extraordinario ser humano, pero mientras más seamos mejor. Se fue Hugo, se fue Néstor Kirchner, y fíjense cómo hay una arremetida de la derecha, se está recomponiendo la derecha en el continente. Yo creo que ha perdido impulso la integración y creo que hay deliberadas acciones para debilitar esa integración y es más, llevarnos esas integraciones entre comillas que no buscan formar la patria grande, sino el mercado grande nomás. Esto es labor de todos, pero obviamente es decisión y voluntad política sobre todo de los gobiernos. Y yo sí noto, entre otras cosas porque nos crean problemas internos que nos distraen, que todo el mundo está desbordado ya con todos los problemas urgentes, hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, ¿no? En nuestros propios países. Miren lo que le hicieron a Dilma. Entonces, ¿cómo con tanta inestabilidad, inquietud interna, es muy difícil ponerse a pensar en integración, en las cuestiones externas? Entonces son tácticas, o sea, cuidado que muchas de esas cosas no son tan espontáneas, que nos empiezan a generar otros movimientos, otra forma de integración, la Alianza del Pacífico, o sea, básicamente más neoliberalismo, más libre comercio, el ingenuo aperturismo, formar mercados, no sociedades, formar consumidores, no ciudadanos, y todo eso distrae, todo eso debilita y todo eso quita impulso. Debemos estar muy conscientes de aquello y yo creo que hay que hacer esfuerzos para darle un nuevo impulso a la integración, sobre todo a UNASUR, que claramente ha perdido velocidad.